Bien ahí. Ok, entonces en este sector, eso es porque tenía, bueno, ok, en el blog de notas que teníamos, en ese sector hay un espacio que podemos utilizar. Bueno, ustedes siempre han podido utilizar el correo electrónico conmigo, pero también pueden usar acá si quieren colocar material o compartir algo en particular. ¿Ya? Entonces, como digo, aquí hay estos tres elementos: blog de notas de ustedes, que es privado, el contenido que yo solamente comparto con todos ustedes, y este espacio de colaboración que es el que me pareció más interesante, que está aquí, ¿no? Porque en este espacio hay temas de interés. Entonces aquí colocamos por lo menos estas dos páginas: temas de investigación y la caja de herramientas. ¿Se entiende? Entonces está el tema de investigación. Esta era la caja de herramientas. Aquí están los temas de investigación. Veo que han ido colocando algunas cosas. Está súper bueno. Tenemos que seguir colocando algunos elementos. Yo espero esta semana colocar lo que me diga la oficina de innovación también. Y lo otro es esta caja de herramientas. Ok. ¿Todos tienen acceso a eso? ¿Todo bien? Me Todo. interesa que los que no hayan tenido acceso lo traten de hacer para poder descartar que hay problemas ahí. ¿Ok? Eh, Profesor, esta va a ser la plataforma como oficial, más que el LMS, para canalizar toda la información del curso. no, el LMS sigue siendo la oficial. Ah, Sigue ya. siendo la oficial. Es decir, todos los materiales o todo calificaciones, todo lo que tenga que ver con eso, lo vamos a estar viendo acá, pero oficialmente se entrega a través del LMS. Eh, et- el LMS, eh, yo llevo como todo cuando ya está más filtrado, está más ordenado, lo coloco ahí en el LMS. Entonces, por ahora aquí vamos a seguir trabajando en ese espacio para que podamos eh, jugar tanto con las herramientas como con la lista de temas. Entonces, me interesaba ver bien que todos tuvieran acceso a ese material, igual que a los libros. También quiero saber si alguien tiene algún problema para acceder a la bibliografía que hemos eh, considerado. ¿Todo bien? O no los veo, no sé, pero supongo que estamos ok. Eh, Algunas personas ya colocaron algo en en las ideas de interés. Está súper bien. Sigan buscando opciones de ese tipo y ahí en algún punto, la próxima semana nos sentamos y lo revisamos. eh, lo revisamos bien cada uno de los temas. Ahora, el ejercicio que hicimos eh, ayer,
¿Qué dudas quedaron? Y sobre todo, ¿quién pudo hacer la actividad? ¿Quién avanzó en hacer este tipo de ejercicio? A ver. ¿Alguno? ¿O les pregunto directamente? Ya la hice, profe. ¿Y cómo te fue? O sea, ¿pudiste? ¿Qué paso hiciste? Lo que pasa es que investigué de otra universidad, que es la UNAM, en México, y lo vi desde la sección de ingeniería solamente, para ver Ya. cómo, qué temas eran los que estaban como publicando y la relación de los autores. Y con eso también me entregó hartos gráficos primero, como un análisis general de los documentos, en relación a los países, la financiación, todas esas cosas, cuántas publicaciones habían por año, el gráfico de la disminución, y después hice la visualización en el y ahí funcionó todo bien. La herramienta esta de Ghost Viewer, si se fijaron, toma en algún momento, hace una revisión del archivo y hace una especie de lectura respecto a las variables que tienen ahí. Eh, Eso significó que el ejercicio que yo hice ayer no tenía algunas cosas, por ejemplo, las citas. Entonces, en algunos casos se pueden identificar también las otras instituciones que están involucradas. Entonces, se puede hacer un mapa. Hay varias opciones que se puede trabajar. Pero lo importante es que la combinación entre descargar información y ponerla en la visualizador es que es como el ejercicio sencillo, básico, pero que nos permite para hacer ese tipo de análisis. Ahí la respuesta que se busca es cuando, tal como tú dices, tú puedas comparar dos facultades o tres facultades y dentro de ellas ver cuáles son sus temas, porque las universidades en general lo pueden hacer con otro tipo de instituciones, también tienen como objetivo vigilar a otras instituciones y ver qué es lo que están haciendo. Hay también competencia en ello. Bien, Fabián. Bueno, ¿y quién más? ¿Quién más hizo eso? Sergio, ¿hiciste algo tú? Ok. Voy a mostrarles algo, porque se entiende que el ejercicio que hicimos ayer, ustedes lo tienen que hacer, y esa puede ser una pregunta sencilla, directa, en cualquier momento. Es como comparar dos instituciones y ver cuáles son las diferencias en las áreas de estudio que tienen o en los grupos de investigación o qué tan vinculados están con otras instituciones, etc. Hay varias preguntas que tienen que ver con esa imagen. Ahora, en lo que estamos, estimados, es en el área cienciométrica. Y la cienciometría y el análisis de información bibliográfica universitaria es importante. Es tomada en cuenta en cualquier informe de inteligencia competitiva o inteligencia estratégica. De manera que voy a mostrarle un par de cosas más cienciométricas, pero lo que es bibliometría y cienciometría es un área que ustedes tienen que, probablemente en los textos que están leyendo aparece bien y tienen que irlo reforzando. Eh, Respecto de la conexión con Scopus, ¿alguien tiene todavía problemas? ¿Alguien presenta algún tipo de dificultad con eso?
Joaquín. ¿Todos tienen acceso a Scopus? ¿Todos han tenido acceso a Scopus? ¿No hay problema con eso? Bien. Sí, yo consulté con efectivamente, consulté con el equipo de biblioteca y, y para ello está claro que cuando ustedes acceden a través del link que compartimos, a través del sistema de biblioteca, y a partir de ahí entran a estas bases de datos con, con sus credenciales, no debieran tener problemas para tener todas las herramientas disponibles. No tienen que tener dificultades. Entonces en Scopus vimos la búsqueda por institución y de ahí descargamos los datos e hicimos una visualización. Otra de las bases de datos importantes que están ahí es Web of Science. Entonces voy a mostrarles algo ahora a propósito de eso. Seguimos estando en el tema cienciométrico. Entonces, fíjense en esto. Cuando la investigación científica la queremos comparar o queremos analizar en un poco más de detalle, podemos ver tal como dice la lámina, podemos pensar en los temas o los keywords que se están utilizando. Los temas, algunas herramientas como Scopus utilizan incluso una especie de ranking o puntaje por tema. No lo vamos a ver ahora, pero ellos utilizan el término preeminencia. Prominencia. Ok, vuelvo. Utilizan el término prominencia para indicar como el valor. No es el valor. Es lo atractivo que es el tema. Suponiendo que 100 es como el máximo. Pero ellos lo que hacen es básicamente que califican estos temas. Por ejemplo, alguien podría estar investigando un tema en específico y resulta que tiene muy poca prominencia. A veces las universidades pueden señalar ese tema y decir, mira, nuestro investigador de la facultad está en tema, sí, es bueno, publica, pero la verdad es que su tema es re poco, tiene muy poca prominencia. Es un tema muy, a ver cómo decirlo, es un tema muy, puede ser pasado de moda o que no es interesante para la academia en este momento. Ese es el sentido del indicador de prominencia. Es un dato que la propia plataforma coloca. Ahora, cuando queremos comparar artículos, un artículo sobre otro, comparar y decir, oye, qué valioso este paper que hizo este investigador, o a lo mejor no es tan bueno, una de las cosas que más se usa es el número de citas. Por supuesto que un documento necesita algún tiempo, algunos años, unos 2 o 3 años, como para realmente llegar a un nivel de citas. Pero después de 3 años tú ya puedes saber si ese artículo es citado o no es citado.
Puede ser un artículo muy bueno, pero si tiene un año no va a tener muchas citas. Pero después de 3 años tú ya sabes que... Entonces, ¿para qué sirve eso? Cuando un artículo tiene sus 3 años ya, tú puedes hacer una comparación respecto de otro, o puedes también comparar a los autores y decir, oye, este investigador, un determinado investigador, publicó algo, pero realmente no tiene citas, ¿se entiende? De manera que las citas en los artículos es algo valioso. Los autores, combinando el número de trabajos que tienen y el número de citas que reciben sus trabajos, se construye este índice H, que lo permite comparar a uno de otro. Es una regla simple. Si tú tienes una cita de tu trabajo, tienes, no sé, 5 artículos, pero tienes una cita, entonces tienes un índice 1. En cambio, si tienes esos mismos 5 trabajos, pero tienes muchas citas y van al mínimo, ¿cuál es el número mínimo de citas comunes que tienen todos los artículos? Entonces tú dices, ok, tengo 3 artículos con 3 citas, al menos cada uno. Entonces ese es el índice H. De alguna manera va relacionando cuánto produce con cuánto lo citan. Si te preguntan un día, oye, ¿qué investigador es importante en esta universidad o en este centro de investigación? Puedes usar el índice H. Y dice, mira, estos son todos buenos, este gallo es súper famoso, pero este tiene un índice H mayor, por lo tanto su trabajo es más prestigioso, su trabajo tiene más impacto, es más citado, es más referenciado por los demás. Por último, las revistas también tienen una calificación. De manera que tú, en las revistas se utiliza el factor de impacto o el índice de impacto. Cuando te hablen de impacto, estamos hablando de revistas, no de un artículo. Tú puedes decir, oye, mi artículo tiene, ¿qué nivel de impacto tiene o qué factor de impacto tiene el artículo? No, eso no se puede decir. El factor de impacto lo tienen las revistas solamente. De igual manera, el cuartil es como la división de todas las revistas en un área determinada, en una disciplina, en un área de una disciplina, ¿sí? El factor de impacto las lista y hace un ranking, y aquellas que están, se dividen en 4 quintiles, de manera que las que están en el Q1 son las 25% en la lead, digamos, dentro de la... Pero esos son revistas. Por supuesto que ese factor de impacto se basa en qué tan buenos son los artículos que publica. ¿Y cómo dice eso? Bueno, por el número de artículos y sobre todo por las citas que tienen. De manera que todo esto es un sistema de indicadores que tienen la... y ahora voy a mostrarles cómo operar con el Web of Science. Ya vimos algo de Scopus. Yo creo que esto de Web of Science ustedes deberían manejarlo bien. Veamos, por ejemplo, el factor de impacto de una revista. ¿Para qué sirve el factor de impacto de una revista? Bueno, los investigadores usan esto para identificar a qué revista apuntan para proponer su artículo. También eso es parte de la evaluación de los investigadores. También es algo que para las universidades es muy importante. Ok, este índice compara revistas dentro de un mismo campo científico. Es el correcto. Veamos, esto se lo menciono porque puede ser que lo encuentran, en cualquier momento puede alguien mencionarlo y es bueno tenerlo siempre claro. Antiguamente se hablaba de las revistas Easy, pero la verdad es que el Easy es una especie de sello o certificación que daba este instituto, el Instituto para la Información Científica, Easy, tal cual, muy antiguo. Entonces habían algunas revistas que estaban adscritas a esto y eran entonces publicaciones Easy.
Pero después esta Easy se fue transformando en Web of Science, y por un tiempo fue Easy Web of Science, después fue simplemente Web of Science. La compró, este Web of Science lo compró la empresa Reuters, Thomson, que son grandes aglomeradores de información. Ellos, Thomson, dijo, ok, ya no va a ser Web of Science, va a ser Web of Knowledge. No funcionó, quedó como Web of Science de todas maneras, y Thomson también dejó de ser como la referencia, y la empresa que aparece, que fue, en verdad, era tal como dice ahí, era una división de Thomson antes, que era Clarivate, y hoy día lo que opera en este mundo, en este momento, es Clarivate y Web of Science. Clarivate como gestor, dueño, y Web of Science como la plataforma donde se está publicando la información. ¿De acuerdo? Así que no más Easy o lo que sea, o Web of Knowledge o Thomson. En la práctica hay una serie de fusiones y divisiones ahí, pero hoy día Clarivate, y Clarivate se mueve muy rápido porque se dio cuenta de la importancia de esto. Clarivate, Thomson, que era originalmente donde estaba Clarivate, Thomson trabajó mucho el tema de información de patente. Nosotros tenemos algunas versiones que quizás más adelante la podemos ver, de plataformas para patentes de Thomson. Por años atrás, hace 20 años atrás o 30 años atrás, Thomson Innovation era como buenísima. Pero hoy día están volviendo, Clarivate está volviendo a hacer un vínculo entre información científica y las patentes. Lo está haciendo a través de Derwent, bueno, no lo enredo más, es otra marca que tienen ellos. Pero bueno, en el fondo lo que quiero decir es que este es un grupo grande de que estamos hablando, de Web of Science. Son dos grupos grandes globales que tienen información científica. Este es uno de ellos. Entonces, este es Web of Science. Ustedes quiero que ingresen ahora a Web of Science desde la biblioteca. Usen el CVIP, el sistema bla, 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 y entren y deberían tener, debería aparecer el nombre de ustedes arriba y ser como su cuenta, ¿no? De Web of Science. Sergio, apaga tu micrófono. Gracias. Ok, estamos todos en Web of Science. Chatean o preguntan si tienen dudas, ¿eh? Bien. Voy a hacer una búsqueda de la revista y del impacto que tiene. Voy a usar Web of Science. Esto opera igual que Scopus, también tienen los mismos campos, bueno, no sé si los mismos exactamente, pero aquí tenemos un buscador con una búsqueda básica por autor y una búsqueda avanzada. En la búsqueda avanzada uno puede pinchar ahí en Topic y aparece una serie de opciones. En este caso es organización, OG. Si se fijan en este sector, aquí dice tu búsqueda por OG igual Universidad Católica del Maule. Así fue como lo busqué. Ok, acá tengo 1000 resultados listados. Aquí está Uniciencia, que la tomé para hacer una búsqueda de su calidad, pero no me funciona.
no la reconoció. Quizás tengo alguna dificultad. Es como bien delicado. Pero acá tenemos IEEE, Transaction y otra cosa más. Y acá otra de ingeniería. Estos son artículos donde hay al menos un autor que tiene afiliación en la Universidad Católica. Entonces puede ser que sea un autor principal o puede ser el último de los autores que es como colaborador y que lo único que hizo fue revisar algún documento, alguna cosa. Pero todo eso aparece acá porque está involucrada la universidad. Entonces con esto lo que yo quiero es rescatar algo sobre la publicación directamente, sobre las revistas. Quiero conocer qué tipo de revista es. Puedo hacer harto tipo de análisis como diciendo, mira, en este tema, porque si tú tienes un tema más amplio, por ejemplo, no sé, algo fotovoltaico, tú puedes buscar por keyword y buscar una lista grande de autores y después buscar a los principales autores y ver ahí, tratar de bucear ahí en la información, que va a ser muy amplia. Pero otra opción de ver quiénes están investigando bastante en esto es ir por revistas, porque las revistas tienen como unos áreas. Entonces tú podrías buscar en esa área de energía, buscar cuáles son las revistas, mejores revistas, las más prestigiosas, y luego a esas revistas ver cuáles son los investigadores que más están publicando ahí o de qué parte del mundo es la gente que está publicando eso. Ok, entonces estoy en Web of Science, busqué una institución, ahora reviso las publicaciones que hay acá y voy a ir a esta pestaña que está acá arriba que dice Journal Citation Report. El JCR es algo que creó el Web of Science para tener como un indicador sobre las revistas. Y el JCR, el Journal Citation Report, es mundialmente conocido como una cosa válida para hablar sobre la calidad de la revista. ¿Ok? Entonces, si se fijan abajo, pincho acá, mejor dicho, pincho en Journal Citation Report y me da inmediatamente la opción de colocar el nombre de la revista. Como yo había visto que en los artículos que había obtenido estaba este IEEE, lo coloqué acá y me da inmediatamente la opción. Y después me genera un reporte, me genera un pantallazo súper bueno donde está identificada como la calidad de la revista. Y como ven acá, el índice es 2.6 y eso está reflejado por esta relación que hay más abajo, que es el número de citas en los últimos años dividido por el número de ítem publicado o ítem citable en verdad se llama, porque no todo lo que la revista publica se puede citar, pero más o menos se entiende. Publicaron en estos años, publicaron como 400 artículos y recibieron como 1200 citas. Esos artículos. Se mira hacia atrás, ¿se fijan? O sea, lo que en los últimos años se publicó en número se compara con lo que en los últimos años fueron citados esos mismos artículos. De esa manera uno puede comparar. Alguien podría preguntarte cuáles son las principales revistas que están en robótica industrial. Entonces, o robótica y algún elemento. Y tú haces esta búsqueda y luego puedes comparar. ¿Te entendió? Antes de pasar a esto.
Ok. ¿Todos pudieron entrar a WebSign? No, yo no pude. ¿Y qué pasó? ¿Por dónde se entra? Por la biblioteca, ¿cierto? ¿En qué parte? En el link que mandaron al grupo de WhatsApp, ahí al final está como está como la W. Busca la W y ahí te aparece y podía hacer. Sale solo el resto. Claro. El link nos envía a la búsqueda general del sistema. Pero es que le salen 1100 y tantos casos, a mí me salen 10 solamente. De la Universidad Católica del Maule. Hay una diferencia ahí. Porque cuando tú te metes al link, a mí me tira a este lugar. Ingreso con mi clave. ¿Ves? Ok. Se usa bastante, ¿ah? Yo creo que si tú buscas en Scopus un tema y buscas acá también, estoy seguro que vas a tener una cobertura bastante razonable de los temas. Aquí es donde se complica un poco porque tiene un índice y solamente responde ese índice. Es muy extraño. Bueno, pero es parte del ejercicio de, ¿te fijas? Ahí llegáis a la católica, lo tienes que agregar aquí. Bueno, así funciona. Scopus y Web of Science, lo que quiero es que lo utilicemos cuando definamos un primer tema, usemos estas dos herramientas y hacemos un primer informe sencillo de búsqueda dentro de ella. Digamos que la pregunta podría ser, ¿cuáles son los principales investigadores que están en el área? El tema, cuando alguien te pregunta por eso es porque quiere tomar contacto con ellos o saber de dónde son. Tú no basta con decirle, mira, mostrarle una tabla y con nombres extraños. Entonces, lo importante sería buscar ese tema en estas dos plataformas, buscarlo a través de revistas o buscarlo, depende de la pregunta, pero inmediatamente tú puedes hacer un vínculo con cienciometría y responder como la primera hoja, decir, bueno, los principales investigadores en este tema son de India, no sé, y en Chile hay muy poca gente trabajando. Un resumen así sencillo es como muy valioso, lo podemos trabajar en conjunto. Hay otro tema otra herramienta que quería mostrarle. Bueno, estábamos viendo Scopus.
Scopus usa otro sistema para revisar la calidad de la revista, pero opera bastante similar. Opera con sus citas y con el número de publicaciones. Aquí pueden encontrar este material en muchas partes que permite comparar los indicadores de impacto. Aquí está el primero, que era el Journal, que el Citation Report, que el factor de impacto. Lo que hacen esto, que de Web of Science, es que toman solamente 2 años hacia atrás y dicen, bueno, ok, en estos 3 años, ¿cuánto hemos publicado y cuánto se cita? Y es lo mismo que hace este CiteScore, que es de Scopus. De manera que es relativamente similares. Por ejemplo, hay diferencias respecto uno de otro, pero no creo que es importante en este punto para nosotros. Por ejemplo, el valor del impacto de una revista para los Web of Science es más o menos fijo, mientras que en la gente de Scopus eso puede ir cambiando durante el año. En el Web of Science es una vez al año y queda fijo el impacto de una revista. Lo otro es que todas las citas son igualmente valoradas en el Web of Science, pero en Scopus las citas dependen, tienen un factor de ponderación, porque si te cita un artículo de una revista de mejor prestigio, es más valioso esa cita que otra cita de otro. Bueno, en fin, hay algunas diferencias de ese tipo, yo creo que no es muy relevante. Es un área muy interesante la cienciometría, pero lo que importa para efectos de nuestro trabajo es poder responder preguntas sencillas como quiénes son los principales investigadores en el mundo en un área, o qué instituciones más importantes, o en qué revistas publican los tipos con mayor prestigio, mayor valor, o dónde, o determinado, o si tengo identificado un investigador o una persona, puedo preguntar, bueno, ¿dónde publica él? ¿En qué revistas publica? ¿Qué tan bueno es investigando? Que sería como respondiendo con el índice H o con otro tipo de información. Tenemos que manejarnos en este tema de la información científica, no solo por el trabajo propio que ustedes hacen en investigar temas para sus proyectos de titulación u otras áreas, pero cuando hablamos de inteligencia competitiva, muchas veces nos vamos a cruzar con un nombre de un investigador y tenemos que saber sacarle toda la información a estas plataformas respecto de ese investigador. Alguien podría decir, bueno, ¿qué es lo que investiga esta persona? ¿A qué institución pertenece? Etcétera. Porque a veces aparecen estas personas como destacadas en algún medio y tú realmente quisieras tener más información. Había un investigador, me acuerdo que en la zona de Camino cerca de Parral, hace años atrás mostró el resultado de una reproducción de unos peces, ¿cómo se llama esto? Del catfish. Bueno, la cosa es que era un pez, el esturión. El esturión es la base, mira, les voy a contar un poquito la historia. El esturión es la base del caviar. ¿Ya? Los huevos de esturión en el mar Caspio son el origen del caviar que los zares comían de alguna manera, que se puso de moda en esos años y se transformó en algo muy, tal como otros productos que son naturales y que son valiosos, después de unos años son escasos y por lo tanto sube su valor y cada vez más escaso. Esturión prácticamente no quedó nunca más en esa zona, de manera que se cultivó, podríamos decir, en planteles se cultivó el esturión, y cuando alcanzan la madurez, muchos años, 10 años, 7 años, 8 años, por ahí, sus huevos, sus ovas, son la base del caviar, ya sean directamente así o con la aplicación de alguna receta, algún procesamiento. Resulta que en el hemisferio norte hay muchos cultivos, sobre todo en España y otras zonas,
muchos de estos planteles, pero en el hemisferio sur prácticamente no hay. Es decir, lo más cercano era algo que había en Uruguay y que solamente era entonces, traían los alevines y los reproducían, o no los reproducían, lo hacían crecer y los cosechaban y los enviaban. Nunca en el hemisferio sur se había podido reproducir, no habían llegado a la madurez y tampoco se habían cruzado. No sabía, y este proyecto que originalmente era de Fundación Chile y algunos más que habían financiado, terminó siendo valioso y este investigador presentó los resultados y de ahí se sumergió y nadie más supo de él. ¿Dónde se fue o con qué empresa acuícola se puso a trabajar? Puede ser que una empresa simplemente ve esa nota en alguna parte y dice, oye, ¿qué es de este caballero? ¿Dónde está? ¿Qué está investigando? ¿En qué centro está? Al principio podemos utilizar buscadores simples como Google u otros más para encontrar cosas, pero después tenemos que meternos más en esta base de datos para sacar el perfil de lo que ha estado trabajando, en qué año ha estado trabajando y con quién. ¿De acuerdo? Respecto de Chile, por favor vean esto, exploren esta herramienta, que es chilena, Data Ciencia. Es sobre investigadores chilenos y puede ser interesante verlo desde el punto de vista de la red de cooperación que se hay. Voy a colocar acá. Ok. ¿Alguien quiere mostrar? ¿Quiere mostrar algún ejercicio de los que hicimos ayer? Yo, profe, pero no puedo compartir pantalla. ¿Cómo puede ser eso? Porque estoy como invitado, no como moderador de la reunión. Ok. ¿Y dónde se corrige eso? ¿Dónde fue que corrigió? Aquí. Dame un segundo. Mientras tanto, ¿alguien quiere plantear sobre algún tema de los que hemos estado hablando? Temas, me refiero de investigación o de que quiera desarrollarlo. Lo podemos discutir acá o lo puede discutir conmigo directamente. Ok. Ahora puedes compartir pantalla. ¿Se ve? Sí, se ve. Ya, esta fue la búsqueda que hice de la Universidad Nacional Autónoma de México y la filtré eh, por ingeniería y entre los años 2018
Me aparecía el 2021, supongo que son como documentos que todavía están ahí en desarrollo o que irán a terminar en ese tiempo, O sea, pero principalmente del 2018 al 2000. son documentos aprobados, o sea, aceptados por las revistas y van a ser publicados después. Pero eso, en particular, eso se muestran, pero no te muestran el texto, porque no está publicado aún. Te muestran como el resumen nomás. Claro. Es lo que se conoce como como si estuvieran en prensa, en edición. Ya. Sí, entonces, bueno, eran muchos, primero solo por ingeniería eran como 9000 documentos, entonces por eso lo filtré más para poder hacer el análisis más fácil. Y igual se demoraba en descargar, entonces así lo filtré. Y primero me daba estos resultados, que era que los documentos por año habían estado disminuyendo como en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, hasta en estos 4 años, que sea 3 años. Después bueno, los que más estaban registrados obviamente eran en México, porque ahí era la universidad. Y por tipo aparecían si eran revistas, si eran editoriales, y, y los que más eran artículos. Después seguían los otros que eran las editoriales, y así lo iba marcando. O Espérate. Lo, lo que pasa es que la importancia del territorio se refiere a la alianza también porque esos países son de los autores. Entonces, sí, sí, es que eso también está involucrado con quienes como que colaboran en los artículos. exacto. Y los tipos de documentos, claro, se supone que un artículo es como aquel que tiene más rango, si podríamos decir, porque ha sido revisado por pares y todo. Algo distinto es cuando tú tienes actas de algunos encuentros, porque ahí no ocurre eso. Ahí hay una revisión para participar de un encuentro y te revisan el documento los organizadores. No son pares, sino que son organizadores y bueno, algunas de estas actas son valiosas porque están publicadas cosas muy nuevas, pero para algunas personas eso no tiene tanto valor porque no tiene el mismo rango estándar de revisión. Además que estas actas tienen que ver a veces con encuentros, como de una organización, por ejemplo, tal como partió el IEEE, y que no siempre son periódicas, anuales, a veces pasan 2 o 3 años y no se juntan, entonces hay una... Por lo tanto, muchos de estos no tienen el mismo peso, no pueden ser calificados de igual. Los proceedings también son como estos documentos de presentación rápida que también se presentan en distintos eventos y congresos. Por lo tanto, hay una diferencia en el tipo de documento que se coloca. En el tipo de documento y te indica un poquito por ejemplo, la Universidad de Talca yo sé que tiene un investigador en el área de energía, Marco, que tuvo una explosión de publicaciones, pero cuando lo miraron más en detalle, claro, había muchas publicaciones que eran productos de que él iba a presentar a distintos lados, y por lo tanto esos eran artículos que no tenían la misma exigencia de revisión que un artículo completo general de la revista. Ok, sigue nomás. Claro, profe, y en ese sentido también tiene más peso alguien que hace los artículos, pues no los procedimientos, como decía usted, que son más cortos. Claro, claro. Sí, Además ya. que se supone que el artículo es posterior a un proceso de investigación de algo. Tú hiciste una completa revisión del estado y vienes con un artículo diciendo, oye, de todo lo que había, yo tengo algo nuevo. Aporto con algo nuevo al conocimiento de todo. Esto que se hizo, no sé, en determinado lugar, yo lo apliqué acá. Y eso nadie lo había hecho antes y eso es nuevo. O yo a ese método le agregué otro elemento más. Ese es el sentido de la publicación.
ir aumentando el grado de conocimiento. Y por eso es que un par, otro investigador del área, va a revisar el documento y va a ver el mérito que tiene y la revista va a aceptarlo o no. Entonces ese es un trabajo mucho más pesado, claro, más pesado. Dale, no. Ya, después estaban documentos fuente y los documentos porque acá en los documentos por autor no indagué más porque eran los nombres nomás, pero el número, el Sí. que más presentaba dentro de la universidad era cerca de 60. Y después los documentos, esto era lo otro que le iba a decir, que eran los documentos por patrocinador financiador. Y acá hablaba que el primero era el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en México, pero acá habían otros que se mencionaban. En segundo lugar estaba la universidad. Eso también me llamó la atención porque estaba en segundo lugar. Pero habían otros consejos que eran de otros países. El otro que leí era de Paraguay, que también estaba financiando documentos de aquí de la Universidad de México de Ingeniería, que era uno de los que más tenía también. Y después estaban los documentos por área. Acá reconoció, bueno, ingeniería porque estaba dentro de esa categoría, pero dentro de las otras que se especifican más está física y ciencia de los materiales. Y la que menos tenía era el planeta y Tierra. Bueno, Después ahí hay la que... coautoría en el programa. Espérate un poquito. ¿Cómo? Ahí, quédate ahí. Lo que pasa es que no es muy sencillo, pero estas plataformas tienen una propuesta de división de temas, que no son de carreras, que son como de disciplinas grandes, y dentro de esas áreas hay otras subáreas. No siempre uno puede filtrar. Tú aquí tienes unas áreas determinadas que te ofrece, y después puedes entrar en cada una de ellas, porque esto es como interactivo. Pero tú no tienes muchas opciones en esto de colocar subáreas. Es una parte como un poco amistosa todavía de esta plataforma porque idealmente uno debería entrar por un área, pero no siempre es así. Bueno, aquí entramos por la facultad de la universidad. Ya, sigue nomás. Claro, pero de hecho aquí, profe, también es como que queda mal porque, por ejemplo, en el gráfico se muestra ingeniería, pero yo me metí al área de ingeniería para que me mostrara como todas las otras áreas, pero igual la considera. Es como que está considerando esa gran área con la otra. Sí. Después acá la visualización de las redes de los autores. Y aquí están con el gráfico de densidad que se ven que están más separados los temas y más cercados como se veía también en el otro gráfico, entre lo que publican. Ándate uno atrás. Moreno era el que más publicaba en el gráfico de barra, apareció. Sin embargo, él, por lo menos está vinculado al grupo de Torres. Hay una publicación que hicieron juntos, por lo menos, hay algo ahí. Exactamente, ahí. Pero se notan como grupos de trabajo, ¿no? Estos son grupos de trabajo claramente marcados. Tienes que fijarte también que la herramienta, el Box Viewer, te ofrece, en este caso, colores. Y los colores son como clúster. Hay un algoritmo que hay que revisarlo, pero ellos hacen eso, ¿ah? Ellos dicen qué tan cerca y qué tan fuerte es la unión de estos autores que constituyen un clúster. Entonces ahí tienes una variedad de grupos de trabajo. Es bueno porque igual no hay un solo tipo haciendo cosas o un grupo demasiado exagerado respecto a los demás. Ya, no están. Ah, acá están por. Acá los clasifica, pero es como por los años. Por los años, claro. Ahí se ve un grupo nuevo nomás que es de Silva y Mendoza. Ahí que están, si no me equivoco. Claro. Claro, y hay poquitas publicaciones en eso en los últimos años. Las que más tienen son las de Friedman y Moreno.
Después, la concurrencia, que eran como los temas, que son estos los que más estaban, pues fotocatálisis, películas delgadas, propiedad de óptica. Y lo que sí pensé después fue, ahora lo que dije usted, que esto también se puede comparar con los temas que están viendo en otras facultades de ingeniería. Para eso sería como más la utilidad también, Sí, eso es más de lo útil. que se están enfocando. Yo una vez hice un análisis, un vicerrector me pidió una información para comparar tres facultades y claro, podíamos hacer claramente distintos análisis, pero uno de ellos era qué tan atomizado, qué tan separados estaban los grupos en uno y qué tanto trabajaban juntos otros. Y los temas eran distintos también, sí. En este caso, claro, se supone que en la configuración que tú hiciste de este gráfico, te dijo, ok, los keywords los colocamos, pero ¿cuáles keywords? Los que tienen más de tantas repeticiones. Entonces, tú también puedes ir haciendo ese tipo de afinamiento. Puedes transformarlo en algo mucho más, con muchos más términos, o reducirlo a los más importantes. Sí, ahí usé, bueno, dejé el predeterminado, dejé 5 palabras que estuvieran en los documentos. Está bien. Y acá era lo mismo de los años, el mismo tiempo. Y eso, profe. Ya, Fabián, gracias. Está bien. Como les digo, este tema puede entrar por este tipo por instituciones, por facultades, instituciones, eh, o entrar por autor, o entrar por temas. Yo les sugiero que tomen tiempo para navegar, bucear y equivocarse y vuelvan con preguntas sobre este tema, porque esas plataformas hay que manejarlas bastante. En las herramientas, en la tabla con herramientas, hay unas de visualización y hay dos mencionadas solamente. La segunda, quiero que la puedan revisar. Entre paréntesis, todos bajaron, descargaron el Boss Viewer, ¿no? ¿O no? ¿Lo descargaron? No, profe, al menos yo todavía no. A mí no me dejó, estoy viendo otras opciones. ¿De verdad? Sí. ¿Alguien tuvo problema? ¿Alguien más pudo descargarlo sin problema? Yo lo descargué y todo bien. Entonces, es bueno tener otras opciones, es correcto. Acá yo menciono dos y pueden ustedes agregar nuevas. Recuerden que estas cosas van cambiando y puede ser que alguna versión en algún momento desaparezca, se cambie de nombre o cambie de ser gratuito a ser de pago. Pero la que sugiero que la manejemos porque tiene muy buen desempeño, es bastante profesional y tiene una versión gratuita, es Tableau. Tableau es una muy reconocida plataforma de análisis y además es potente porque permite en cierto modo trabajar algunos temas de minería de datos. Tiene una descarga gratuita, tiene una cuenta gratuita que dura un tiempo y además tiene una serie de tutoriales y videos explicando cómo funciona. Este que está acá, Tableau. Ustedes lo buscan y coloquen aquí la opinión que les parece. Él funciona de la misma manera, tiene una interfaz sencilla que te dice, ok, ¿de dónde vamos a sacar los datos? De tu base de datos, nos conectamos a un servidor, o tienes un archivo de datos en algún formato, y bueno, tú le puedes tirar tu planilla Excel, tal como ahora las que hemos descargado, y después él te hace un reconocimiento de las variables, te dice, esto está bien lo que estoy reconociendo, hacemos algún cambio, ya, o si no, ya, trabajemos con estas variables. Y de ahí en adelante
a través de una planilla como si fuese un Excel, a través de hojas distintas vas haciendo tú mismo, vas creando los tipos de análisis que quieres hacer. Simplemente pinchando las variables y él te va ofreciendo distintos tipos de análisis y combinación. De manera que pruébenlo, tómenlo como otra herramienta más que hay que ir trabajando. ¿De acuerdo? ¿Qué otra observación tienen? ¿Dudas? ¿Cómo les ha ido con el texto? ¿Han podido descargar los archivos? Profe, ¿puede subir la diapo donde salen cuáles son? Sí. Para poder ver cuáles